Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Muchas personas hoy en día se han equivocado en cómo obtener autoridad para poder tener ascendencia sobre las demás personas y hacer o desarrollar algunos proyectos que tienen en su corazón. El problema es que se han equivocado a través de usar la soberbia y la prepotencia para obtener mayores niveles de autoridad. Según lo que nos dicen algunos autores sobre este tema, dicen que la posición que una persona ocupe solamente le da un 10% de autoridad. Por ejemplo, el hecho de ser padre nos da automáticamente un 10% de autoridad, o ser un profesor, o de ser un gerente, o ser un presidente de alguna junta directiva. Solamente nos da el 10%, pero el 90% lo da el carácter. En la vida de nuestro Señor Jesucristo encontramos realmente que el carácter del Señor es lo que le daba autoridad o ascendencia sobre las demás personas. Y la gente lo seguía, aún hasta los niños lo seguían, porque él tenía esa autoridad de carácter espiritual. Hay algunas formas equivocadas de escalar y es para obtener autoridad, y son completamente equivocadas. Y algunos lo están imitando. Por ejemplo, el autoritarismo. El querer ser, obligar o imponerse sobre otra persona es una manera equivocada de obtener autoridad. Algunas veces la persona que está sujeta a esa persona autoritaria lo va a hacer por temor, pero no estará sujeto de corazón. Y tarde o temprano ese sistema, esa organización será fracturada. Lo mismo sucede en el campo de la familia, del matrimonio. Porque cuando hay autoritarismo, esto lo que hace es dividir o fragmentar tarde o temprano. Otro de los medios que algunos han ocupado es la compra de voluntades para poder escalar. Este tipo de fórmulas sencillamente son fraudulentas y son engañosas, y toda mentira va a llevar al fracaso. El que otra persona me pueda ayudar o darme su voto de confianza al comprar su voluntad de alguna manera, lo que va a hacer es que me va a dar una autoridad falsa, y esa autoridad falsa tarde o temprano va a caer, porque no nos va a dar realmente ascendencia sobre las demás personas y los demás no van a seguir. Otra de las maneras es la usurpación, es decir, a través de formas fraudulentas, el llegar a usurpar una junta directiva, el llegar a usurpar cualquier otra posición de una manera fraudulenta, trae sencillamente un debilitamiento en el carácter, y esto no va a traer ningún resultado, como también las amenazas. Otros han ocupado las amenazas para imponer su autoridad. Pero estas y otras maneras son completamente expresiones de la soberbia que lleva al fracaso. Sin embargo, el Señor Jesucristo, vemos un ejemplo maravilloso en Mateo capítulo 21, cuando Jesús entra a Jerusalén, entra montado en un pollino, es decir, en una cría de asna en la ciudad de Jerusalén. Y ahí miramos su nivel de autoridad de una manera impresionante. Y dice la Biblia en Mateo 21:1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedlos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino.
Vemos aquí que la humildad que vemos en Cristo vino a ser la plataforma de una verdadera autoridad. Y eso es lo que Jesús nos quiere mostrar a través de su palabra. La autoridad espiritual de la humildad es fundamental. En primer lugar, podemos verlo aquí en este versículo 5 que hemos leído, refiriéndose a una profecía del libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que el Mesías iba a entrar montado sobre un pollino, hijo de asna. Entonces vemos aquí que la profecía del carácter de Cristo, hablando de su carácter de humildad. Pero esa humildad era una señal de autoridad, no solamente para tener ascendencia o poder sobre las demás personas, sino aún para controlar la misma naturaleza, y en este caso al pollino. Cuando la Biblia habla de un pollino, está hablando de un animal indómito. No había sido amansado. Entonces vemos acá que el hecho de que Cristo se sube sobre el pollino y ese pollino no relinchó, encontramos algo aquí muy interesante, es que el creador del cielo y la tierra, el que tiene todo bajo su control, las leyes de la misma naturaleza, controló a ese animal sin que éste hubiese sido amansado previamente. Entonces vemos acá que ese mensaje es muy importante porque les estaba diciendo a todos los espectadores quién es el que iba montado sobre un pollino, porque eso nunca había sucedido en toda la historia, porque nadie puede montar un pollino si éste no ha sido domado previamente. De ahí que estamos viendo la autoridad que vemos en Cristo, y esa es una señal de humildad, subiéndose en un pollino, hijo de asna, porque era característico en el Antiguo Testamento de las personas que tenían niveles de autoridad, como lo vemos en el caso de Abraham y otros casos de otros hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento, que nos habla que iban montados en un asno, porque eso estaba reflejando que aunque alguien tenga un nivel muy grande de autoridad, la humildad tiene que formar parte de su carácter. De ahí que miramos la sumisión de los discípulos, porque dice la palabra que pusieron los mantos de cada uno de ellos sobre ese pollino. E implica sumisión, no solamente eso, sino que la gente ponía sus mantos y cortaban ramas y los ponían en el camino. ¿Señal de qué? De sumisión. En otras palabras, vemos ahí la autoridad espiritual hacía que la gente y los discípulos, aún ese animal, se sujetase. Y esto trajo sobre todo el nivel de adoración que vemos aquí, porque la gente dice que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. De ahí encontramos adoración. La adoración surge cuando nosotros vemos que realmente que Dios es tan sencillo, y esa autoridad de la sencillez de Dios es la que nos motiva a adorarle. Pero ¿cuál es la reacción de los incrédulos? Muchos, cuando Jesús llegó a Jerusalén, dijeron: ¿quién es este? Lo vemos en el versículo 10 que hemos leído. ¿Quién es este? Para los incrédulos, Jesús no tiene ningún significado. Pero les quiero decir una cosa: la soberbia es la escalera equivocada de los de mente pequeña, mas la humildad es la escalera de los de mente realista. Si tú quieres tener autoridad para poder conducir por el camino correcto, no solamente tu persona, sino los que están bajo tu autoridad, necesitas el poder decirle a Cristo: Señor, quiero ser manso y humilde como tú lo eres. ¿Por qué no le pedimos a Dios que trabaje en nuestro carácter? Oremos. Señor, ante ti estamos en esta hora, pidiéndote un milagro. Trabaja en nuestro carácter, quita la soberbia, quita la prepotencia, la autosuficiencia. Perdona, Señor, el tener esa mentira en nuestra mente de que somos alguien cuando no lo somos. Señor, ayúdanos en este día a ser mansos y humildes de corazón. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos.
info@iglesiajosué.org.